Agradecemos la participación del senador Carlos Mendoza Davis y comento a las senadoras y a los senadores que están registrados para hacer uso de la voz después del senador Carlos Mendoza, el senador Marcos Blázquez, posteriormente el senador Mario Delgado, después el senador Luis Armando Melgar. Estaríamos ahí pidiendo la respuesta del señor subsecretario y de la señora subsecretaria. Posteriormente estaría participando el senador Francisco Domínguez, la senadora Dolores Padierna, el senador Martín Orozco y el senador David Penchina, y no tengo más registros. En este sentido, una vez que se concluyera este segundo bloque, estaría preguntando si alguien más quisiera hacer uso de la voz. Yo estaría también hasta el final. Del quinto, muy bien. Entonces estaríamos enlistando la última intervención, la del senador Armando Ríos Peter, y por tanto le pido al senador Marcos Blázquez pudiera hacer favor de distinguirnos con su participación. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, quisiera complementar al tema del senador Mendoza Davis, la preocupación sobre el mercado petrolero y su comportamiento. Sí nos ha dicho el gobernador del Banco de México, señor Carstens, que se va a mitigar la diferencia entre lo que cuesta realmente el barril en el mercado y entre lo que se referencia en cuanto a presupuesto. Yo quisiera saber que nos explicaran el mecanismo de los fondos de estabilización, porque los mencionó, cómo funciona este fondo, cuánto existe en el fondo y si complementado con las coberturas petroleras, cuál sería el gap que se podría cubrir. Le llamo al gap la diferencia entre el costo del barril y el presupuesto, su referencia presupuestal. ¿Cuál sería ese gap? Lo podríamos cubrir en $8, en 7, en 5, para más o menos saber cuál sería la resistencia del presupuesto en relación al mercado. Otro punto que quisiera tratar es la homologación de la gasolina. Quiero aquí decir que debido a esa ley estamos ahora en la frontera norte con la gasolina más barata del país. Y también es bueno reconocer cuando hay cosas buenas. Nuestra gasolina en Mexicali está 75 centavos más barata que el resto del país. Llevamos 2 meses sin gasolinazo. En Tijuana el mes pasado no hubo gasolinazo, nuestra gasolina está 60 centavos más barata en relación al resto del país. Y esto debido a un criterio de homologación que Hacienda, me parece de manera muy responsable, nos ha concedido. Esto es, que entre la ciudad mexicana fronteriza y su espejo estadounidense siempre rija el precio más barato. Sin embargo, yo creo que este sería el momento para que los compañeros del resto del país también pensáramos en homologar su gasolina, porque es injusto que si un neoyorquino está pagando, traducido a litros y a pesos mexicanos, su litro de gasolina en 11 pesos, un compañero en Oaxaca lo esté pagando a 13. O sea, nos parece desproporcionado. Entonces, yo sugeriría, qué bueno que está el subsecretario Meshmacher, que se planteara la homologación del resto de la gasolina del país con el precio promedio de la gasolina de la costa este de los Estados Unidos, que es, entiendo, donde nosotros la importamos, porque eso sería una verdadera justicia para el consumidor, que si está bajando el precio del crudo y está bajando la gasolina en el lugar donde nosotros la compramos, así como en la frontera norte, por cuestiones de competitividad, la homologamos, en el resto del país también lo hagamos. Yo creo que eso sería un incentivo muy importante para la industria, sería un estímulo muy importante para la economía familiar y también sería un antídoto contra la inflación. Es una opinión. Otra pregunta que tengo también es la cuestión de los subsidios. Yo sé que aquí hay hay algunas tareas que se van a encontrar con el presupuesto de egresos, pero me gustaría tratarlas de manera pública, porque son temas muy sensibles para la opinión pública y para los ciudadanos. El subsidio de las gasolinas, ¿cómo se va a comportar este año? Sabemos que hay una campaña a la baja, quisiera saber en este año cómo está planteado
y también cómo se va a plantear el tema de los subsidios a la electricidad, porque hasta donde sabemos, la ley que lo sustentaba fue abrogada por la nueva ley aprobada durante las leyes secundarias de la materia energética. Incluso hubo una discusión ahí, señores subsecretarios, no sé si lo recuerdan, de los apoyos focalizados estos que se planeaban, y no hay, hasta donde yo sé, un esquema legal que sustente el nuevo esquema de subsidios, o si de plano ya no existen, y nos vamos a pegar a un sistema focalizado, y si así fuera, que nos dijeran cómo va a ser este programa. El tercer punto también es en relación a un impuesto que se está cobrando a la gasolina, el impuesto estatal, que está incluido en el IEPS, y que según mis cuentas este año fenece, porque era transitorio. Me gustaría saber si lo van a considerar. Creo que es un impuesto como de 38 centavos por litro, que los gasolineros se enteran de manera directa a las cajas de recaudación de los gobiernos de los estados, y además de que fue un impuesto que se consideró de emergencia por las crisis que se vivieron allá en el 2009, 2008, 2009, ha sido un impuesto muy dañino, porque además aumentó el precio de la gasolina. Entonces quisiera saber si lo tienen considerado igualmente para este año. Es la cuenta, señor presidente, en espera de las amables respuestas de los señores subsecretarios. Gracias. Muchas gracias, senador Blázquez, por la participación reconocida. Gracias, amigo. Cada vez que hace uso de la voz. Tiene la oportunidad la senadora Dolores Padierna. Le agradecemos mucho su participación. Gracias. Yo quisiera agradecer la presencia del subsecretario y la subsecretaria. Esta seguramente es la enésima exposición que hacen del tema y pues espero que sea la última. Cuando uno abre la ley de ingresos, desde la página de presentación, desde la primera página, está llena del efecto de la reforma energética en la ley de ingresos. La exposición de motivos, a reserva de en otro momento, con mucho detalle, hacer notar algunas inconsistencias, yo quisiera referirme a este tema, al impacto que tiene la reforma energética en los ingresos del país. Quisiera en primer lugar decir que se ha querido hacer ver en la opinión pública que la ley de ingresos es una ley inercial, que es igualita que la del año pasado, entonces pues ya vótese, no le hagan cambios, es inercial. Y no, es una ley muy diferente, porque a lo largo de 76 años habíamos tenido ingresos petroleros en un 100% y ahora se reducen de manera sustancial y lo voy a demostrar. También quiero recordar que la reforma hacendaria aprobada, no por mi voto, por cierto, hace un año establece que por obligación se tiene que incorporar a partir de esta ley de ingresos 2015 la memoria de cálculo de cómo llegan ustedes a los números que nos dan. Nosotros, sí, a mí me gusta corroborar cada dato, cada cifra, porque de ahí dependemos como país y el futuro o sea, cómo nos va a ir en el año. A pesar de que es una obligatoriedad de ley, no viene la memoria de cálculo. Vuelvo a insistir en que están obligados a entregarnos esta memoria de cálculo para nosotros hacer. Por último, en mi preámbulo, en toda la ley se explica por qué disminuyen la producción de petróleo, pero no nos explican por qué disminuye la producción de gas. Ya se revisó página por página y no hay
un renglón al respecto. Entro al tema y a las preguntas. El precio del petróleo lamentablemente está disminuyendo. El día de ayer, o el 20 de octubre, quién sé cuándo fue, cuando se revisó esto, cerró en $77 y continúa una tendencia decreciente desde junio. Me sorprende que si desde junio trae una tendencia descendente, no venga, se presenta hasta septiembre esta ley o los criterios de política económica y la estimación de ingresos petroleros, y no viene esta contingencia que ya se observaba desde meses atrás. Ha descendido $25 y en lo que va a octubre el precio se ubica en $80.62 por barril, es por debajo de los $86 que están estimados en los criterios de política económica 2014. Como sea, siendo mala la noticia, estamos incluso abajo, en promedio, de lo que establecen los criterios de política 2014. La caída de los precios y la menor plataforma de exportación ocasionan que el valor de las exportaciones de enero a agosto de este año haya caído menos 8.8%. Y esta cifra se va a incrementar conforme pase el tiempo, septiembre, octubre, noviembre, y las perspectivas no son alentadoras. Voy a la pregunta. Si siguen cayendo los precios del petróleo, como bien dijo la subsecretaria, este asunto entre la guerra entre Estados Unidos por haber aumentado su producción y los precios de la OPEP, que establece estos precios, no va a parar en el corto plazo, lamentablemente. Entonces, en la hipótesis de que sigan disminuyendo los precios del petróleo, se pone en cuestionamiento toda la ronda 1, porque la ronda 1, sobre todo en aguas profundas, se hizo a partir de estimaciones de $100, de resultar cierta rentabilidad, porque los costos en aguas profundas pues son muy altos y a $100 habría alguna rentabilidad. Pero si nos vamos a $86, entonces todo el programa de la estrategia de la reforma energética se pone en cuestionamiento. Señalo alguna frase que acaba de decir el presidente de Chevron. Él decía que los $100 de hoy son los $20 de ayer, entendiendo que los $20 son de antes, era el mínimo que se requería para hacer rentabilidad. Hoy se requieren $100 por barril para poder hacer rentables proyectos de la naturaleza como los que vienen en la ronda 1. Si esto resulta, pues entonces todo va a ser para el contratista y el país no va a ganar nada de ingresos petroleros. Pero además tenemos que definir, y yo le pediría a la subsecretaria, porque es la que tiene el conocimiento y los documentos que nos permitirían, yo le preguntaría, ¿los $86 llegaron para quedarse o cuál es su hipótesis, al menos para este sexenio? Lo comento porque también la reforma hacendaria obliga al gobierno a entregarnos una prospectiva de ingresos a lo largo de 5 años. No están entregando su prospectiva y entonces estoy haciendo esa pregunta. Y diría, no se conocen a la fecha las curvas de declinación de la producción de petróleo en Estados Unidos, que ahorita el aumento de la producción petrolera en Estados Unidos es derivada del gas shale y del oil shale, es decir, por la técnica del fracking. Si no conocemos todavía
cuál es la curva de declinación con la técnica del fracking. Yo pregunto, ¿es a corto, a mediano, a largo plazo la técnica para poder saber si las inversiones o las expectativas son optimistas o pesimistas? Necesitamos parámetros para poder ver cómo nos vamos a mover en el año. Es una técnica nueva que a la fecha no nos han explicado cuál sería esta declinación en los recursos no convencionales. Lo comento porque Pemex, a través del IFAI, nos está informando que en México ya se abrieron 3,289 pozos con la técnica de fracking. Si ustedes ya abrieron 3,289 pozos con la técnica de fracking, 2,282 en Veracruz, 329 en Burgos y 678 en Chicontepec. Entonces, ¿cuál es la curva de declinación que nos permita saber que las inversiones que están haciéndose en nuestro país con estas cantidades gigantescas de pozos con la técnica de fracking, que por cierto, en toda la discusión de la reforma energética hubo serios cuestionamientos a esa técnica y es muy peligrosa? Y es más peligroso no informar, porque nos habían dicho que teníamos apenas 20 pocitos y que por eso se hacía la reforma energética, porque mientras Estados Unidos ya tenía 50,000 pozos, México ni a 9 llegaba, y entonces nos enseñaban un mapa del Golfo de México con 9 puntitos, en cambio un montón de puntos en Estados Unidos, y ahora resulta que en lugar de 9 puntitos debieron haber dibujado pues 3,289 puntitos, pero eso es a lo que se llama falsear la información. Otro tema, bueno, mejor me voy más rápido. Los errores de medición, subsecretaria. Yo, con todo respeto, no me creo, sinceramente, que se trate de errores de medición. Y ahí los panistas o los senadores del PAN, la senadora, tal vez nos pudieran decir si el gobierno está en lo cierto, porque nos está diciendo que todo el gobierno de Felipe Calderón y los 2 primeros años de gobierno de Peña Nieto nos estuvieron engañando con la cantidad de petróleo producido, que desde el primer año del gobierno de Calderón a la fecha la producción era menor y que la contabilidad se revolvía el petróleo con el agua para simular una mayor producción. Bueno, esto es gravísimo, esto es gravísimo. O sea, no se trata de un error de un año que tal vez se nos pasó, no, es sistemático todo un sexenio y todo lo que va del presente, y ahora, como mágico, después de una reforma energética, salen las cifras de a de veras. Bueno, yo no creo que esta sea la razón, por muchas razones. En primer lugar, porque en 76 años esto nunca había ocurrido, porque conocemos a Pemex y sabemos cuál es la técnica, la tecnología que tiene Pemex, que tiene separadores de agua, de gas, de petróleo, que se hace una contabilidad a boca de pozo, que no pueden hacerse las cosas así como así. Y en realidad la causa, la verdadera razón de la declinación de la producción petrolera es justo la reforma energética, que permite que a Pemex le hayan quitado el 52% de sus proyectos, se haya quedado con el 42% de las reservas, quiero decir de reservas, se quedó con el 48% del total de reservas, y con menos proyectos, pues se produce menos, aunque se va a pagar casi lo mismo en 2015 que en 2014 por el régimen fiscal tan pesado que están colocando. Termino diciendo esto que mencionaba la subsecretaria. A mí me interesa mucho hacer precisiones. En primer lugar, pues ya votada la reforma energética, ya cambiaron las expectativas, ya se acabó la euforia,
ya no hay optimismo, otra vez la realidad. Otra vez ya estamos con todo a la baja, la panacea, se aprueba la reforma y va a aumentar la producción, van a aumentar las exportaciones, vamos a tener más ingresos petroleros, bueno, y ahora es todo al revés. Pero la realidad, yo quiero señalar primero, de 2015 a 2018, consideran una producción derivada de asignaciones, o sea, de Pemex, de 2.4 millones. La subsecretaria habló de 2.5, que textualmente nos dice que a Pemex se le han dado asignaciones suficientes para obtener 2.5 millones de barriles diarios, pero nos están poniendo en la ley 2.4. Bueno, hagamos 2.4 y los contratos a particulares aportarán 100,000 barriles adicionales, pero hasta el 2016, no ahorita, y 250,000 en el 17 y 450,000 en el 18, es decir, que hasta el 2018 habrá 2.8, ya no 3, como nos dijeron en la reforma energética, que si se hacía la reforma energética subiríamos de 2.5 a 3, bueno, ahora ni 3, ahora es 2.8. Pero estos 450,000 barriles diarios que se van a obtener hasta el 2018, 250,000, es decir, el 56%, serían aportados por asignaciones de Pemex, con privados, por asociaciones, quiero decir, la mutación de asignaciones a contratos, y el 44% solo por contratistas privados. Yo realmente no le veo la gran cosa de haber metido a los privados si vamos a obtener pírricas cantidades de ingresos petroleros de la parte privada, y todo lo va a seguir poniendo Pemex, pero ahora con mucho menos proyectos. Estos magros resultados pues se lograrían simplemente con mayor eficiencia, con menor corrupción, sin necesidad de tanto asunto que hicieron con la reforma energética. Mire, yo anoté como 9 preguntas, pero voy a quedarme en eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, senadora. Como siempre, tiene el uso de la voz el senador Luis Armando Melgar, y una vez concluyendo esta última participación, le estaríamos pidiendo a la señora subsecretaria y al señor subsecretario pudieran dar respuesta a las preguntas. Subsecretaria Melgar, subsecretario Mesmacher, bienvenidos sean nuevamente. Creo que sería importante que hiciéramos un esfuerzo, y les pido de manera concreta que pudiéramos explicar, como estoy seguro claramente lo podrían hacer, subsecretaria Melgar, de cómo funciona el mercado, ¿no? Yo creo que valdría la pena entender que no nos quedáramos, que este no es un mercado lineal, y que valdría la pena explicarlo no solo para nosotros los presentes, sino para todos aquellos que están siendo parte de esta conversación y de estos puntos de vista. De manera concreta, yo quisiera, por otro lado, esto es como funciona el mercado de los precios del petróleo. Por otro lado, de manera concreta, nada más, en términos de la devolución del IVA, creo que sí vale la pena entender cuál fue la experiencia este año, cómo ha sido la experiencia y el por qué el racional, lo cual nos parece algo sin lugar a dudas positivo, por qué el racional de la devolución del IVA en estos términos, lo cual considero que es algo muy acertado, pero yo sí quisiera pedirles, como resultado de la experiencia del 2000, ahora sí que el del IVA de lo que va, valdría la pena explicar que efectivamente es una medida que se tiene que tomar, pero ¿cuál ha sido la experiencia? Y segundo, en el tema del IEPS, lo que se está destinando a programas de combate a la desnutrición, al sobrepeso, creo que está muy importante. Nada más yo sí quisiera ser puntual, ¿a dónde y cómo se van a destinar los programas? ¿Se van a etiquetar? ¿Los van a operar a través de algún ramo específico estos recursos? ¿O los van a mandar directamente al ramo? O sea, vaya, entender cómo los bajarían, si es que bajarían a los estados directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, el senador. Tiene el uso de la voz el señor subsecretario, el doctor Miguel Mesmacher.
Con su venia, presidentes, dado que la mayor parte de las preguntas son para mí, me voy a tomar la libertad de comenzar. Con respecto a las preguntas del senador Carlos Mendoza, que preguntaba realmente sobre el tema del procedimiento de ley de ingresos. En ese sentido, yo creo que vale la pena notar dos temas. Obviamente, cualquiera de las dos cámaras tiene la facultad de revisar la estimación del precio del petróleo y así está establecido en la Ley Federal de Presupuesto y tradicionalmente lo que se ha hecho, cuando menos desde que yo he estado involucrado en este proceso de una manera o de otra, es que, digamos, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores se llega a actualizar justamente empleando la fórmula del precio del petróleo que está establecida en la Ley Federal de Presupuesto en base a los cambios más relevantes que se hayan observado. Yo creo que el hecho de que las modificaciones típicamente se hayan realizado en la Cámara de Diputados, pues básicamente tiene que ver con el hecho de que el periodo de tiempo durante el cual la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos está para análisis en la Cámara de Diputados es más largo. Llega a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, de ahí se tiene hasta el 20 de octubre como fecha límite, lo cual implica que es poco más de un mes, donde normalmente lo común es que si observaste algún choque, ya fuera a la alza o a la baja, pues es más probable que se hubiese observado durante ese periodo cerca de un mes que el que lo hubieras observado durante los 10 días en que el dictamen de ley de ingresos está aquí en la Cámara de Senadores, y en ese sentido realmente yo creo que esa es la razón por la cual se tiende a observar con mayor frecuencia que los ajustes se realicen en la Cámara de Diputados más que en la Cámara de Senadores. Con respecto a su recomendación específica sobre que es casi, digamos que la Cámara de Diputados no hiciera ninguna actualización, sino que se estableciera que se hiciera la actualización en la Cámara de Senadores. Que no fuera sujeto Sí, el único tema es que si la modificación la está realizando el Senado, el proceso no se ha terminado ahí todavía, porque obviamente necesita todavía regresar a la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que esa es una reflexión que se tiene que hacer, pero yo creo que sí puede ser relevante el que la actualización se realice desde el momento en que se observe un cambio material en la evolución de los precios del petróleo. Si ese cambio material se realiza cuando está en análisis la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, pues yo creo que obviamente los diputados querrán hacer uso de sus facultades para ya poder de una vez reflejar ese ajuste. Si a partir de las condiciones que se observaron cuando se aprobó ya en la Cámara de Diputados, se observa un ajuste adicional en la Cámara de Senadores, durante ese periodo que está para el análisis en la Cámara de Senadores, los senadores esa facultad ya la tienen. Y en todos los casos, mi impresión es que las actualizaciones siempre se han hecho en base a la fórmula del precio del petróleo. Entonces, en ese sentido, mi impresión es que el marco actual ya es muy parecido a lo que usted propone. A ver, los diputados pusieron el precio de 81 con un apego de $81, un apego estricto a la fórmula. Lo que yo digo es que no debe ser algo que se discute, debe de ser algo que esté establecido en una fórmula y es lo que es y punto. Y eso se debe actualizar hasta el último día. Y eso es lo que se apruebe. Y eso es lo que se ha procurado hacer. Vamos a, si me permiten, vamos a ordenar porque. Si bien no lo hemos hecho nosotros, obviamente, pero. A ver, señor secretario, vamos a. Exacto, me llama aquí al orden el señor copresidente, sé que no hay forma de diálogos, así que le pido al señor subsecretario. Pasando a la segunda pregunta del senador, y que está vinculado con pues preguntas que también había, comentarios que había hecho también la senadora Dolores Padierna, el senador Luis Armando Melgar, desde el punto de vista de, y el mismo senador Blázquez, desde el punto de vista de la disminución reciente que hemos observado en los precios del petróleo. Yo creo que vale la pena aquí enfatizar que las fluctuaciones que hemos observado hasta el momento en el precio del petróleo realmente no implican que
fuese a haber ningún problema desde el punto de vista del ejercicio del gasto que tiene como sustento los niveles de ingresos que están en la Ley de Ingresos de la Federación. Y me explico. Si bien ha disminuido el precio del petróleo en una primera instancia, un elemento muy importante es que afortunadamente, desde que México ha adoptado un tipo de cambio flexible, ese tipo de cambio flexible ha funcionado como un estabilizador automático frente a choques negativos observados ya sea en el entorno económico internacional o desde el punto de vista de los precios de petróleo. En específico, ¿qué ha venido sucediendo? Es cierto, hemos observado una disminución en el precio del petróleo, hemos observado también una depreciación del tipo de cambio, lo cual implica que los pesos que obtenemos por las exportaciones, si bien las exportaciones en su totalidad son más bajas por la disminución en el precio de la mezcla en mercados internacionales, el hecho de que se deprecie el tipo de cambio implica que obtenemos más pesos por cada dólar vinculado a esas exportaciones. Como el presupuesto se arma en pesos y el gasto público es en pesos, eso ya nos permite una cierta estabilidad desde el punto de vista de los ingresos petroleros esperados en moneda nacional. Yendo al tema de la cobertura que mencionaba el senador Carlos Mendoza, y ya entrando a ese tema específico, y a lo mejor me voy a tomar la libertad de contestar ya varias de las preguntas vinculadas con este tema de una vez para una visión completa. Desde el punto de vista de la cobertura, obviamente la cobertura para un precio determinado se vuelve más cara al reducirse el precio. Ahora bien, yo creo que vale la pena enfatizar que ya ha habido un avance en el programa de la cobertura para el próximo año. Como ustedes saben, normalmente nosotros no anunciamos los términos exactos de la cobertura, sino hasta que se termine el proceso, porque como México es el jugador más importante en el mercado de coberturas petroleras, el que nosotros estuviéramos dando todos los detalles durante el proceso podría implicar que hubiese especulación en contra de México y encarecernos el proceso, pero sí para notar que ya hay un avance relevante en el proceso de coberturas. Finalmente, y yendo a la pregunta del senador Blázquez, que está vinculada también con el tema de sensibilidad ante precios del petróleo, cabe notar que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, ya durante el ejercicio presupuestario, si hay cualquier desviación entre el precio observado y el precio que se utiliza para el presupuesto, el faltante que se llegue a observar, pero ya considerando el efecto del tipo de cambio, que es un primer compensador. O sea, primero tenemos dos cosas que nos compensan directamente. Uno es la respuesta automática del tipo de cambio flexible. En segunda instancia, obviamente, está la cobertura petrolera. En caso de que eso no fuese suficiente, si hay un faltante de ingresos derivado de una diferencia entre el precio observado y el precio presupuestado, se pueden utilizar los recursos que están en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que en la actualidad, bajo los últimos datos públicos, que son los del segundo informe trimestral de finanzas públicas, tienen un monto de 47,000 millones de pesos. Entonces, estamos contando con un monto bastante significativo de recursos en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, 47,000 millones de pesos. Próximamente les enviaremos la información ya al cierre del tercer trimestre, cuando les enviemos el informe trimestral. Presidente, quisiera hacer una moción de orden para atender a su secretario. Sí, muchas gracias, bienvenida, senador. Le suplico a los, pues no son tanto a los senadores a quienes nos hacen favor de acompañar en el salón, que pudiésemos guardar silencio y escuchar al señor subsecretario. Gracias, senador Blázquez. Muchas gracias, senador. Entonces, realmente un poco enfatizar que tenemos todos estos elementos de respuesta, ¿no? Como platicábamos, el ajuste automático del tipo de cambio, la cobertura, donde ya
ha habido un avance y además estos recursos del Fondo de Estabilización. Entonces, en ese sentido, realmente nosotros consideramos que, digamos, lo que aprueba la Cámara de Diputados desde el punto de vista de ley de ingresos de la Federación, dados los niveles actuales que estamos observando de precios y de tipo de cambio, realmente no está en riesgo, dado que tenemos todos estos elementos de respuesta. Habiendo discutido ya estos temas del precio del petróleo, pasaría yo a su pregunta y a sus comentarios sobre la homologación de gasolinas. Y yo aquí lo que le comentaría es que justamente pues lo que se está estableciendo como parte de la transición en la apertura en el mercado de gasolinas es justamente que vayamos teniendo mayor competencia en el sector y que a través de una mayor competencia en todas las partes de la cadena de gasolinas, pues podamos alcanzar eventualmente niveles de precios que puedan ser más bajos hacia adelante. Entonces, en ese sentido, sí, la lógica es que pasemos de un precio determinado por decreto, como habíamos tenido en años anteriores, y yo creo que no se trata de que necesariamente sigamos en bajo este esquema de precio por decreto, sino ya más bien un poco en línea con lo que usted menciona, un precio que esté determinado por el mercado. Y en ese sentido, sí ya hay una transición preestablecida muy clara donde empezaremos con competencia entre estaciones de servicio, se abren las distintas actividades de almacenamiento, etcétera, de transporte, y eventualmente terminando con que se abren a las importaciones y finalmente se libera el precio. Entonces, obviamente, pues este elemento de transición, pues a lo que deberá de llevar es, como menciona usted, pues a que estemos observando mejores precios, y en ese sentido pues usted tiene toda la razón, es deseable y nuestra impresión es que realmente la reforma energética lo que nos va a estar garantizando es que vayamos teniendo mayor competencia a través de esta apertura ordenada y gradual que se va a ir dando a lo largo del tiempo. Con respecto al subsidio, al apoyo a las gasolinas, el cierre, su pregunta era sobre qué esperamos de cierre este año. Estamos esperando un IEPS de gasolinas negativo de 38,000 millones de pesos. Entonces, este año estamos esperando ese monto para el cierre de 46,000 millones de pesos para el cierre del IEPS de gasolinas. Con respecto al tema de los subsidios de electricidad, para comentarle que ahí se mantienen las facultades del Ejecutivo Federal desde el punto de vista de las tarifas para servicio básico. Entonces, en ese sentido, usted recordará, en su momento pues se llegó a hablar de, en algunos casos, cambios de subsidios como se tienen hoy a subsidios focalizados. Eso se quitó de la reforma energética que se aprobó y en ese sentido se está manteniendo el esquema como está vigente en la actualidad. Con respecto al IEPS estatal de gasolinas, para comentarle, desde hace ya 2 años, usted tiene toda la razón, ese impuesto originalmente se estableció como un impuesto temporal. Ahora, desde hace 2 años ya se realizaron las modificaciones legales para que fuera un impuesto permanente. Entonces, en ese sentido, pues se sigue manteniendo. Lo que se hizo el año pasado fue, de hecho, establecer que se cobraría desde Pemex en lugar del Estado en la estación de servicio, porque habían habido problemas de fiscalización, donde habían habido problemas de evasión serios en las estaciones que no enteraban los recursos a las entidades federativas a las cuales les correspondía el impuesto, y por eso en la reforma del año pasado se aprobó que el IEPS estatal de gasolinas lo pudiese cobrar Pemex desde el momento en que le vende la gasolina o el combustible a la estación de servicio, y para que sepa, eso
ha llevado a un mucho mejor cumplimiento, con un incremento en el IEPS estatal de gasolinas observado de alrededor de 20%. No es que haya aumentado el precio al consumidor, realmente más bien era un tema de evasión, porque el distribuidor final sí lo estaba cobrando a el consumidor final, pero lo que estaba haciendo es que no lo estaba enterando a la tesorería estatal. Entonces realmente esta medida que se implementó nos permitió eliminar un problema muy serio de evasión que había con respecto a este impuesto, con un fortalecimiento consecuente de las finanzas públicas locales que creo que es relevante. Con respecto a los comentarios de la senadora Dolores Padierna, agradeciéndole las preguntas. Le voy a dejar las preguntas con respecto a producción y medición a la subsecretaria Melgar, y también la pregunta con respecto a la ronda 1. Sí quisiera comentarle, senadora, que de hecho las prospectivas, usted preguntaba específicamente sobre el precio de $86 por barril y las perspectivas de ingresos hacia adelante. En ese sentido quisiera comentarle, las perspectivas de ingresos hacia adelante sí vienen en los criterios generales de política económica, donde de hecho se están presentando pronósticos de ingreso y de gasto que van de 2015 a 2020, y donde se incluye de hecho cuáles son los supuestos que se utilizan para estas proyecciones. El supuesto que se utilizó para estas proyecciones era de un precio de $82 por barril para 2015, y luego de 2016 a 2020 de $88 por barril. Entonces, con respecto a el efecto que usted mencionaba o cómo se vería esa perspectiva bajo un precio de $86 por barril, pues realmente la verdad es que los números serían bastante parecidos. La diferencia, pues realmente un poco entre el precio que usted mencionaba de $86 por barril y el que se utilizó para estas proyecciones, pues es solamente de $2, lo cual no implicaría un cambio material con respecto a las tendencias generales que se están observando en esa perspectiva que viene en los criterios generales de política económica. Con respecto, pasando a las preguntas del senador Melgar, también agradeciéndole sus preguntas. Con respecto al tema de la devolución del IVA, aquí vale la pena, yo creo, enfatizar que durante los últimos años se había estado observando un crecimiento de las devoluciones del IVA, eso antes de 2014. Durante los últimos años se había estado observando un crecimiento de devoluciones de IVA que era 3 o 4 veces el crecimiento del IVA bruto. Esto claramente no era consistente. Lo que uno esperaría pues es que el crecimiento del IVA bruto fuera más o menos el mismo que el crecimiento de las devoluciones. Entonces, lo que se estuvo observando durante años previos fue un crecimiento muy significativo de las devoluciones, que implicaba que probablemente se estaban observando problemas que se iban generalizando desde el punto de vista pues, de evasión fiscal en el pago del IVA. En ese sentido, a raíz de el fortalecimiento que se aprueba para la autoridad fiscal, para el SAT y las nuevas facultades que se le dan, es que el SAT puede ser mucho más estricto en la revisión que se hace de las devoluciones del IVA, y durante 2014 se aboca, en particular durante los primeros 6 meses del año, se aboca a revisar con mucho cuidado qué devoluciones del IVA estaban procediendo o no. Porque por poner ejemplos, digamos, pues durante los últimos años, si el IVA bruto había estado creciendo del orden de 4%, las devoluciones habían estado creciendo del orden de 12%. Entonces, claramente eso indicaba un problema muy serio desde el punto de vista de devoluciones que seguramente no correspondían y no eran consistentes con la evolución del IVA bruto. Entonces, en ese sentido, el Servicio de Administración Tributaria se aboca este año a hacer revisiones exhaustivas de esos procesos de devoluciones de IVA, y como ustedes recordarán,
Se establece además la figura, como resultado de la reforma que se aprueba el año pasado, de proveedores certificados o productores certificados, donde obviamente la lógica es que para contribuyentes que se certifiquen, ya sea porque van a estar realizando inversiones o van a estar realizando exportaciones o son del sector privado, y que tengan una buena cadena de comprobación hacia adelante y hacia atrás, en ese sentido se asegura que van a estar recibiendo sus devoluciones de IVA de manera expedita, justamente para evitar la problemática de devoluciones excesivas de IVA que se había estado observando en periodos anteriores. Perdón, con respecto al IEPS de bebidas saborizadas, de hecho, lo que se incluye ya en el presupuesto, digamos, obviamente aquí lo que se había incluido en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, no había necesariamente una vinculación 1 a 1 entre el IEPS de bebidas saborizadas y ningún concepto de gasto, dado que ese transitorio ya no se había incluido en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Lo que tendrán que hacer la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación será justamente establecer esta vinculación entre la recaudación esperada para 2015 por el impuesto por el IEPS de bebidas saborizadas y cómo es que esa recaudación, un monto equivalente a esa recaudación, se va a estar destinando a distintos conceptos de gasto. Al ser un impuesto y no un derecho, no tiene destino específico, entonces no se puede machar 1 a 1 el impuesto con un concepto de gasto. De hecho, eso nos debilitaría el impuesto y podría llevar a amparos, porque realmente donde se han establecido destinos específicos es en los derechos, no en los impuestos. Pero lo que se establece en el transitorio de la ley de ingresos es que en el presupuesto de egresos se tendrá que destinar un monto equivalente a la recaudación esperada por ese impuesto a los distintos rubros que se destinaban aquí, donde ya la decisión específica de la composición pues será decidida por los diputados. Obviamente, desde el punto de vista también de cómo bajan esos recursos, se establece que estos son, que lo que será equivalente será el monto distinto a lo que hay de participaciones y aportaciones, porque naturalmente el IEPS de bebidas saborizadas entra a la recaudación federal participable, lo cual implica que el 20% de la recaudación estará bajando a las entidades federativas y municipios en materia de participaciones y el 10% en materia de aportaciones referenciadas a la RFP. Muchas gracias al doctor Mesmacher por las respuestas y le pedimos a la doctora Melgar Palacios pudiera hacer lo propio. Sí, con mucho gusto, señor presidente. Muchísimas gracias, señores senadores, senadora, por sus preguntas. Subsecretario Mesmacher ya abordó la mayoría de las preguntas. Yo me abocaría a las preguntas específicas que hizo la senadora Padierna con relación a temas del sector energético. Y una pregunta que nos hizo es que por qué disminuye la producción de gas. Quisiera comentarle que la Secretaría estamos preocupados también por la disminución en la producción del gas natural. Como ustedes habrán visto, en los últimos años ha venido creciendo el porcentaje de importaciones de gas natural que México lleva a cabo y sin duda esta fue una de las razones por las cuales impulsamos la reforma energética. ¿Por qué disminuye la producción de gas? Pues en mucho porque para Pemex es muchísimo más rentable producir un barril de petróleo que producir gas natural. Simplemente la diferencia en el precio, digamos, pongamos por ejemplo en aguas someras, pues producir un barril de petróleo puede costarle no más de $20 el barril, poniendo un monto muy elevado, un costo muy elevado, y lo estaba vendiendo, digamos, cerca de $100, pongamos que ahorita lo vendiera a $77 el barril, pues digamos que la ganancia es muy grande, mientras que producir
el gas natural, el costo de producción es del orden de $3 y el gas natural está en el orden de 3.5, entonces hace muchísimo más sentido, ha hecho más sentido para Pemex producir petróleo que gas natural, y eso ha tenido un impacto real en el abasto de gas natural en nuestro país. También, como parte del proceso de declinación de los campos mexicanos, Pemex ha tenido que inyectar más gas natural para incrementar la producción de petróleo, y eso ha tenido un impacto en la cantidad de gas natural que nos puede ofrecer. Y es por eso que la reforma energética plantea no solamente que se incremente la producción de petróleo, sino también la producción de gas natural, tanto de gas convencional como de gas no convencional. Con relación a algunos de los comentarios que hizo relativos a la ronda cero, me parece importante hacer algunas precisiones. La primera, no se le quitó a Pemex el 52% de sus proyectos. Pemex… no, de las reservas tampoco, senadora, no, senadora. Discúlpeme, Pemex solicitó en la llamada ronda cero, en la solicitud que presentó el 21 de marzo, solicitó quedarse con el 83% de las reservas 2P del país, y a Pemex se le otorgó el 83% de las reservas 2P del país. Es decir, se le otorgó el 100% en términos de reservas 2P de lo que Pemex solicitó. Pemex se quedó con el 97% de la reserva 1P del país, que ubica a Pemex con un nivel de reservas 1P que lo sitúa en el lugar número 5 de las empresas petroleras que reportan sus reservas 1P a la SEC. Y en ese sentido, pero Pemex no solicitó todo, se le dio lo que solicitó. La ley claramente establece que se le otorgará a Pemex lo que ellos nos soliciten. Y Pemex, hay algunos, si me permite, senadora, hay algunos campos que Pemex no solicitó. En algunos casos estamos hablando de campos que han estado cerrados por varias décadas, por más de 5 o 6 décadas, que para Pemex ya no era rentable producirlos, porque, bueno, entre otras cuestiones, porque en el momento en que se encuentra Cantarell, con los costos de producción que llegó a tener Cantarell por debajo de los $2 el barril, pues simplemente no era rentable estar desarrollando otros campos. Y estos son campos pequeños que a lo mejor hoy en día nos podrían dar del orden de 10 o 20 mil barriles, pero para Pemex no eran interesantes, y simplemente a Pemex se le otorgó en términos de campos en producción lo que Pemex solicitó, tal y como viene establecido en el sexto transitorio de la reforma constitucional en materia energética. Con del total de reservas, ¿cuánto es? Le estoy aclarando, señora senadora, con relación a las reservas 1P se le otorgó de las reservas 2P, el 83% de las reservas 2P del total del país. Se lo estoy diciendo, señora senadora. Las reservas totales son las reservas totales son 1P, 2P, 3P. El porcentaje que se le da a Pemex en asignaciones, ¿cuánto es? Todo lo que hemos medido lo hemos medido en reservas 2P. De las reservas 1P se le otorgó el 97%. De las reservas 2P se le otorgó el 83%, y con mucho gusto en un momento le doy el dato con relación a las reservas 3P, senadora. Con relación a los recursos prospectivos, Pemex solicitó el 31% de los recursos prospectivos del país y se le otorgó el 21% de los recursos prospectivos del país. De acuerdo al sexto transitorio de la Constitución, de la reforma constitucional en materia energética, Pemex tenía que demostrar que tenía las capacidades técnicas, financieras y de ejecución para mantener las áreas que estaba solicitando. En ese sentido, la evaluación que se hizo con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos mostró que Pemex no tenía en este momento las capacidades técnicas, financieras y de ejecución para mantener particularmente algunas de las áreas que solicitó en aguas profundas, como serían algunas de las áreas profundas que están en regiones donde hay suelo subsalino, y algunas de las áreas de recursos no convencionales. No obstante lo anterior, a Pemex se le otorgó
una diversidad geológica suficiente y en términos de recursos 1P y 2P lo suficiente para que Pemex pueda mantener un nivel de producción del orden de 2.5 millones de barriles diarios durante los próximos 20 años y medio. Eso, por supuesto, como comenté hace un momento, es un piso a partir del cual Pemex podrá participar en otras rondas de licitación e incrementar las áreas en las que esté trabajando, y de la misma manera la Ley de Hidrocarburos prevé que Pemex puede migrar asignaciones a los nuevos tipos de contrato y con ello asociarse para obtener nuevas tecnologías o más recursos que le permitan incrementar la producción. Con relación a su pregunta sobre cómo es que vamos a pasar, digamos, de los niveles actuales de producción a niveles del orden de 2.850 mil barriles en el 2018, a finales de 2018, lo primero que comentaría es que si en el cuadro que presenté vemos que el incremento de la producción se inicia hacia el 2016, esto se debe a que a partir de noviembre de este año entraremos en el proceso de implementación de la llamada Ronda 1, que contempla no solamente los 169 bloques que se estarán licitando como parte de la Ronda 1, sino también los llamados proyectos del farm out de Pemex, es decir, los proyectos para los cuales Pemex estará buscando socios, que Pemex ha anunciado que serán 10 proyectos. Para el tiempo que nos lleva llevar a cabo estas licitaciones y que se inicien los trabajos, nos llevan a que lo que se llama el primer barril de petróleo lo empecemos a ver hacia el 2016. Así son los proyectos petroleros. Los proyectos petroleros llevan cierto tiempo en su implementación, algunos llevan más tiempo que otros, como usted sabe. Por ejemplo, los proyectos en aguas profundas, pues el primer barril de petróleo puede uno tardarse 10 años en verlos. Y es por eso que como parte de la llamada Ronda 1 hemos incluido diversidad de campos también, perdón, de áreas. Y en este sentido tenemos proyectos en aguas someras, tenemos crudos extrapesados, tenemos recursos en tierra, tanto convencionales como no convencionales, y tenemos proyectos en aguas profundas. En esta primera Ronda 1 tratamos de privilegiar el poder incrementar la producción petrolera y poder incrementar la producción petrolera en el mediano plazo, y es por ello que estamos incluyendo algunos campos que Pemex no solicitó y que nos parece que sería importante que puedan reactivarse e iniciar su producción. Como comenté hace un momento, algunos de estos campos son campos que no han estado produciendo petróleo durante varias décadas y que sin dudas con tecnologías modernas nos permitirán incrementar la producción en el relativamente corto plazo. Preguntaba usted si la disminución en los precios del petróleo tendría algún impacto en los resultados esperados en la ronda 1. Lo que hemos podido observar hasta el momento en las conversaciones que hemos tenido con la industria y también pues la experiencia que ha habido a nivel internacional, lo que nos muestra es que en los niveles actuales del precio del petróleo no habría ningún impacto negativo para la ejecución de la Ronda 1. De hecho, las empresas petroleras pues siempre tienen una visión de largo plazo, no miden sus proyectos con base en el precio en un momento dado, sino la perspectiva que pueda tener el proyecto en el largo plazo. Sin duda, pues habrá quizás en algunos casos algunos participantes que ya no tengan interés bajo de cierto nivel de precio, pero digamos que en términos generales las empresas serias estarán participando en esta ronda que, por cierto, ha despertado mucho interés de la industria. Preguntaba usted, también decía que Pemex ha informado que tiene perforado del orden de 3.289 pozos en los que emplea la técnica de fracking. No conozco los detalles de esta información, lo que sí quisiera comentar es que la técnica de fracking es una técnica que existe
desde hace más de 60 años y que se ha utilizado en diferentes partes de nuestro país. Hablaba usted de los mapas que se mostraron durante la promoción durante la etapa de negociación de la reforma energética, en donde se mostraba el número de pozos perforados en aguas profundas versus el lado estadounidense. Yo aquí lo único que comentaría es que en aguas profundas los pozos que se perforan no son de fracking. Y con relación a su pregunta sobre los parámetros de declinación de los shales, de la producción de shale, sin duda lo que sabemos es que la declinación es mucho más rápida en la producción de los recursos no convencionales que en los recursos convencionales. Digamos, en el caso de Texas, por ejemplo, en algunos casos los pozos básicamente producen durante 6 u 8 meses y se cierran, y por eso es que se requiere de una perforación muy continua para sostener la producción. Sin embargo, pues lo que sí vemos en términos de los resultados, y ya comentaba yo los montos de producción que actualmente está registrando Estados Unidos, es que la producción ha venido creciendo en forma importante a partir del 2005, y sin duda en este último año han adicionado del orden de 1 millón de barriles diarios. Respondiendo a su pregunta específica sobre el monto total de las reservas 1P, 2P y 3P que le fueron otorgadas a Pemex, la cifra es que se le otorgó a Pemex el 73% de todas las reservas 3P del país. Con relación a la pregunta que hizo el senador Melgar sobre el mercado petrolero internacional, yo lo que comentaría es que pues efectivamente los precios del petróleo no responden a un precio de una fórmula específica. Las valoraciones que se hacen del mercado petrolero internacional se toman en cuenta los fundamentos del mercado, que incluyen evidentemente la oferta y la demanda. La demanda varía tomando en cuenta cuestiones como el crecimiento de las economías, pero también otras cuestiones como son, por ejemplo, el clima, la evolución del clima, la variación en la temperatura, se toman en cuenta los inventarios, y sin duda es un mercado que es muy sensible a factores de especulación, factores geopolíticos. Ustedes recordarán hace poco más de un año las variaciones que hubo cuando se pensó que podía haber algún tipo de ataque a Irán. No sucedió, pero el precio se movió aun cuando los fundamentos del mercado no mostraban ningún signo de debilidad o de preocupación. En cuanto a, pues aquí un tema importante sin duda es los equilibrios que se dan entre los países productores del OPEP y los países que no son del OPEP, y en particular el papel que ha jugado Arabia Saudita en estabilizar el mercado petrolero. Entonces, en ese sentido, pues efectivamente, digamos, es un mercado que no responde a una fórmula específica. Simplemente, como para concluir, quisiera compartirles que el secretario de Energía ha venido sosteniendo conversaciones con sus homólogos. La semana pasada estuvo en México el ministro de Noruega, y pues los noruegos no ven lo que está sucediendo en este momento con ninguna preocupación, lo ven como algo normal, es algo habitual que haya fluctuaciones en el mercado petrolero. La OPEP en este momento no ha convocado una reunión extraordinaria, siguen manteniendo la fecha de 27 de noviembre para su reunión ordinaria, lo que nos muestra pues que estas variaciones, que si bien pueden ser importantes, digamos, en el sentido de ver una baja relativamente abrupta, pues por otro lado sabemos que veníamos de niveles altos de precio y habrá que observar cómo evolucionamos. Eso sería todo y muchas gracias por sus preguntas.